Buenos días, Lynn. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jamie. Buenos días, bien, ¿cómo están? Buenos días con todos, chicos. Vayan encendiendo las cámaras, por favor. Sí, gracias, muy amables. Jamie, bien, Lynn, Renzo, Ana Paula, Karim, Camilo. Vamos encendiendo las cámaras, por favor, para iniciar nuestra clase de hoy. ¿Sí? Buenos días, Miss. Buenos días, Lynn. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Por qué no te veo todavía? Ya va, Miss, en un momentico. Un momentico, ya. Jamie, ¿dónde estás? Me estoy arreglando, pues, Miss. Pues, tiene que arreglarse antes de la clase, no durante. Etienne, ¿dónde estás que no te veo? Ahí voy. Jamie, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿No? Una señal de vida. Hola, Ana. Ya, Ana, te presento, ven. Ven, así deben ser. Tampoco nos saluda, ¿no? Hola, cejas de Etienne. Solo le veo las cejas. Mis buenos días. Mis buenos días. Julie, buenos días. Etienne, te miro así. Ah, Ya creo que va a arreglar su cámara. Bien, Miren, chicos, pongan su entonces, cámara, ¿no? ya pues, enciendan su cámara de una vez para iniciar la clase. Si no, ya van a ver después sus notas. Ya luego no me pregunten porque si me saqué 20 en la práctica, Miss me puso 15. Ah, bueno, ya saben. Entonces, la semana pasada no pudimos tener nuestra clase en vivo porque se nos presentó una emergencia familiar y pues nada, no pudimos dar la clase. Pero esta vez los voy a compensar con un tema bien interesante. Adivinen de qué vamos a hablar hoy. Si encienden las cámaras sería genial, ¿no saben? ¿de qué? Del alcaloide. ¿Saben qué es el alcaloide? Me suena. ¿Les suena? A ver, ¿quién ve National Geographic? Alerta aeropuerto. ¿Nadie ve alerta aeropuerto? No puede ser. Alcaloide cocaína. Ah, ¿eso? Ah, eso. Sí. Hoy vamos a estudiar la estructura de los alcaloides en general. Bien, entonces es una clase de verdad bien interesante. De ese tema, Miss, de hecho, no me acuerdo bien. ¿Cómo? No te escuché, Lynn. Dice que no No se me acuerda de acuerdo, ese Miss. tema. No me acuerdo tanto, Miss. Ah, Es pues. que la otra vez, es que como la otra vez, ¿cómo se llama? No ha hecho Zoom. Ay, y seguro tú estabas ahí pendiente de la clase, ¿verdad? Oh. Ya, pues entonces vamos a hacer 5 Zoom extras para que recupere. ¿Te parece? Ah, ya ves, ahí te agarré. Ya, chicos, entonces vamos a compartir la pantalla para iniciar nuestra clase del día de hoy. Y estoy choro, Miss. Estoy choro. Ah, claro. Ajá. Ya, entonces, vamos a hablar de los alcaloides. Vamos a dejar de compartir esto un ratito para conversar. ¿Sí? Los alcaloides son estructuras, pero primero, como siempre les digo, nosotros debemos conocer la raíz del nombre. ¿De dónde viene la palabra alcaloide? Y es que alcali significa carbonato de alcalinos. Y oides significa parecido a o en forma de.
¿Ya? Entonces es como parecido a un carbonato de alcalino. Eso es lo que quiere decir la palabra alcaloide. Por favor, todos deben tener la cámara encendida. Todos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo será la estructura de un alcaloide? ¿Cómo se compone? Pues se compone con una estructura de 2 anillos. Son 2 anillos de 5 átomos que están unidos y esos 2 anillos comparten un átomo de nitrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué son? Son metabolitos que son secundarios de las plantas. ¿Por qué? Porque ellos solo nosotros los podemos obtener o solo los vamos a encontrar en las plantas. ¿Sí? Ellos son sintetizados a partir de aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? La estructura básica de la proteína. ¿Ya? La proteína tiene una estructura que básicamente es un aminoácido. Así como nosotros tenemos tejidos que se componen de manera básica por células, así las proteínas se componen de aminoácidos. Entonces, los alcaloides son metabolitos sintetizados a partir de aminoácidos que tienen diferentes solubilidades dependiendo del medio donde se encuentren. Si estamos hablando de un medio hidrosoluble, es decir, que sea soluble en agua, ellos se van a disolver en pHs ácidos. Pero si estamos hablando de solventes orgánicos, los solventes orgánicos por lo general son liposolubles, entonces vamos a hablar de que su solubilidad se va a dar en un pH básico. ¿Sí? Entonces, si se llaman alcaloides, si los alcaloides, mejor dicho, son 2 anillos que comparten un nitrógeno, ¿son compuestos de qué tipo? ¿Oxigenados o nitrogenados? A ver. Oxigenado. Oxigenados. No. Son Nitrogenados. nitrogenados. Nitrogenados, Miss. Ya, claro, después que dan las respuestas, claro, pues. Estaba sospechoso entre esos dos. Entonces, son compuestos nitrogenados. ¿Por qué? Porque ellos son 2 anillos que comparten un átomo de nitrógeno. Bien, ellos son aminoácidos. Los aminoácidos que componen los metabolitos de los alcaloides se derivan del nitrógeno también. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir la pantalla ahora sí, para que podamos leer nuestro artículo y vamos respondiendo cada una de las preguntas y así conocemos un poco más los alcaloides. ¿Bien? Etienne, lee tú el primer párrafo hasta acá. Ok, los alcaloides son compuestos nitrogenados heterocíclicos que forman sales con los ácidos. Su estructura molecular es compleja. Su base son átomos de carbón, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Hay cerca de 5.000 alcaloides naturales y sintéticos. Bien, entonces, ¿los alcaloides serán compuestos orgánicos, sí o no? Etienne, ¿los alcaloides son compuestos orgánicos, sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque su estructura, principalmente, su base es de átomos de carbono. También tienen acompañado átomos de hidrógeno, átomos de nitrógeno y átomos de oxígeno que le dan su característica específica, ¿verdad? Nos dice además que el alcaloide unido con una sal, mejor dicho, el alcaloide unido con un ácido van a formar una sal. ¿Bien? Y pues que hay más de 4.000, casi 5.000 alcaloides entre los naturales, es decir, entre los que se encuentran en las plantas y los sintéticos, los que fabrica el humano. Muy bien. Ana Paula, ¿puedes leer el segundo párrafo? Estas sustancias se encuentran principalmente en las plantas, en hojas, semillas, cafeínas y raíces. Son las defensas naturales de las plantas contra la acción de animales, bacterias y hongos. También se cree que realizan funciones semejantes a las que cumplen las hormonas en los animales. Muy bien. Entonces,
Los alcaloides principalmente se encuentran en las plantas. ¿Por qué principalmente? Porque como vemos, no solo podemos obtener alcaloides de manera natural, sino también de manera artificial. Entonces, por ejemplo, la nicotina y la cocaína son alcaloides que se encuentran en hojas de las plantas. La cafeína se encuentra en semillas del café, ¿ya? Y la atropina se encuentra en raíces. Y cada una de ellas son alcaloides que tienen efectos diferentes en el ser humano, ¿sí? Porque no es igual el efecto de la nicotina con el efecto de la cocaína o con el efecto de la cafeína, ¿verdad que no? Entonces, ahí vemos que dependiendo del material que yo quiero obtener, pues veo si voy a buscarlo en la planta, en la hoja, en la raíz o en la semilla. ¿Ya? Slim. Continúa. Los, los alcaloides se extraen de las plantas Bla, disolviéndolos, bla, 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 bla. De nuevo. disolviéndolos en agua, ácido clorhídrico, ¿no? Bla, bla, ¿No, Miss? bla, 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 bla. Clorhídrico, clorhídrico, Clor- clorhídrico, alcohol, etel, clorhídrico. Repito, clorhídrico, clorhídrico. clorhídrico, alcohol, éter, cloroformo u otro solvente orgánico para separar los diversos alcaloides que coexisten en una solución. Se recurre a repetidas cristalizaciones fraccionadas. Bien. Entonces, los alcaloides se extraen de las plantas disolviéndolos en agua si es que son hidrosolubles, es decir, si están en forma de sales, ¿verdad? Ahora, si ellas están liposolubles, pues ahí vamos a utilizar ácido clorhídrico, alcohol, éter, cloroformo o cualquier solvente orgánico. Bien, entonces, ¿de qué va a depender la extracción de los alcaloides? De si se encuentra hidrosoluble, si se encuentra en forma de sal, o si se encuentra liposoluble. Ahí, si está liposoluble, es que vamos a utilizar los solventes orgánicos. ¿Cuáles son los solventes orgánicos? Pues el ácido clorhídrico, el alcohol, el éter, el cloroformo, ¿ya? Y un montón más. Ahora, para separar los diversos alcaloides que pueden existir en una solución, se recurre a cristalizaciones fraccionadas. De esta manera, ellos van a poder obtener cada vez más purificado un alcaloide específico. Si tengo 2 o 10 tipos de alcaloide, hago una cristalización y ya obtengo 8, hago otra cristalización y obtengo 6, así hasta que yo consiga finalmente el alcaloide que quiero. Bien, entonces, a ver, ¿quién sigue por acá? Carlos, continúa. Me disculpe, creo que mejor que le haga un zoom o aumente un poco esto para que puedan leer bien, creo. Ah, ¿no se ve bien? Vamos, ya, gracias por la acotación. Vamos a aumentarlo entonces. ¿Así? ¿Ahora sí? Ujú. Bien, entonces nos quedamos aquí. Carlos. Carlos, ¿estás? No, ya. Sí, me Carlos. acá estoy. Ah, bueno. ¿Qué Continúa, es esto? ¿Qué Carlos. pasa? Le que entré tarde porque me equivoqué de clase, Miss. Ay, qué mal. Terminando el año y todavía no se sabe el horario. A ver, a No, ver, a ver. compré otra clase. Continúa, Carlos. ¿Es donde se trata el sistema nervioso? Ajá, acá. Estos compuestos tienen efectos fisiológicos que afectan al sistema nervioso central. Por eso, son usados como analgésicos, anestésicos, vasodilatadores y para tratar problemas mentales. Existe un grupo de alcaloides que forman parte de los llamados
psicotrópicos que afectan la mente y alteran la percepción entre ellos. Figuran las siguientes. Renzo, continúa. Renzo. Renzo. Ya, no está Renzo. Jamie, continúa. Alucinógenos como la marihuana. Alucinógenos. Ay, me confundí. Ya. De nuevo. Alucinógenos como la marihuana, que distorsionan la percepción de la realidad. Narcóticos como la morfina y la codeína, que producen somnolencia. Estimulantes como la cocaína, la nicotina y la cafeína, que producen euforia y bienestar. Ya. Termina, Jamie. El uso prolongado y sin control o por placer de estas sustancias puede producir adicciones que afectan la salud física, mental y social de la persona. Muy bien. Entonces, hablando de manera general de los alcaloides, pues tenemos que son compuestos que fisiológicamente van a afectar el sistema nervioso central. Todos los tipos de alcaloides, ya sea la cafeína, la cocaína, etcétera, todos van a ir directo al sistema nervioso central. ¿Y dónde se ubica el sistema nervioso central? Acá, en el cerebro, ¿verdad? Ese es el centro de control de todos los reflejos de nuestro cuerpo. Bien, entonces, como ellos actúan directamente en el cerebro, lo puede usar como analgésico. ¿Qué es un analgésico? Es un medicamento que va a aliviar el dolor. Pero si él actúa sobre el sistema nervioso central, ¿realmente va a aliviar el dolor? No. ¿Qué va a hacer? Él va a hacer que mi cerebro se desactive el botón de dolor. Es decir, no quiere decir que me dejó de doler, sino que mi cerebro ya no sabe que me está doliendo. Bien, por eso son medicamentos controlados, ¿sí? Porque no tienen la misma afinidad, no tienen la misma, fisiopatológicamente no tienen la misma acción, ¿sí? Entonces, repito, con el caso de los alcaloides, los medicamentos que son alcaloides, como por ejemplo la morfina, no es que la morfina me va a quitar el dolor, sino que va a desactivar en mi cerebro el botón de dolor, ya mi cerebro no sabe que me duele y por lo tanto yo no sé que me duele, ya no siento nada, ¿ya? Ahora, también son anestésicos por el mismo motivo, ya en otras dosis, ¿verdad? También lo podemos usar como anestésicos, vasodilatadores. ¿Qué es un medicamento vasodilatador? Que es capaz de relajar los vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos, supongamos que normalmente están así, ¿ya? Y por ahí circula la sangre, ¿bien? Ahora, cuando se sube la presión, ellos se contraen y la presión es cada vez más fuerte porque el espacio por donde está circulando la sangre es más pequeño, ¿ya? Pero cuando ellos se dilatan, se relajan, ¿ya? Y la presión de la sangre baja. Bien, es por eso que el consumo de alcaloides puede llevar incluso a paros cardíacos. ¿Por qué? Porque se hacen grandes los vasos sanguíneos y pues el corazón ya no late con el mismo ritmo. Bien, también por su efecto psicotrópico, que quiere decir la palabra psicotrópico, que tiene afinidad con, ¿sí? Tiene afinidad con el cerebro. Entonces también lo utilizamos para tratar problemas mentales, ¿sí? De ahí que los alcaloides son capaces de alterar la percepción de las cosas. Bien, no sé si han visto algún programa, alguna película, algún documental donde hayan personas que estén bajo los efectos de algún tipo de alcaloides y ellos están como, oscilando, sí, todo le da vueltas, todo, cualquier cosa, ¿verdad? Porque ellos, la percepción de la mente está alterada. Y es precisamente por la acción del alcaloide en su cerebro. ¿Bien?
Entonces, ¿cuáles? O vemos que hay diferentes tipos de alcaloides y que también los alcaloides van a depender de dónde los extraigan, en qué parte de la planta. No vamos a encontrar el mismo alcaloide en la semilla que en la hoja o que en la raíz. Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, la marihuana. La marihuana es un alcaloide alucinógeno, es capaz de producir alucinaciones, es capaz de distorsionar la percepción de la realidad, pero también tiene efectos medicinales. Entonces, hay algunos casos, algunos países incluso, que utilizan la marihuana con efectos exclusivamente medicinales y han tenido buenos resultados, pero son dosis controladas y supervisadas. Entonces, no es que tengo una mata de marihuana en mi casa y voy a comerme cuanta marihuana quiera porque me voy a aliviar X situación de dolor, por ejemplo. Ya no es así, sino que ellos utilizan, incluso han realizado fármacos cuya base es la marihuana. Bien, sin embargo, hay otros países, por ejemplo, donde la marihuana es totalmente prohibida, totalmente ilegal. Bien, entonces, ¿a qué se debe? A que son compuestos químicos que son bastante complejos y si no son controlados, son capaces de producir bastante daño. Ya ven que pueden, por el efecto vasodilatador, pueden producir un paro cardíaco, pueden producir alucinaciones que lleven hasta un coma, ya pueden anestesiarte de tal manera que ya no vas a salir nunca de ahí quedas, ¿bien? Entonces, es la importancia de nosotros conocer de dónde vienen, qué son, cómo es la estructura, ¿ya? Ahora, los narcóticos, como la morfina y la codeína, ellos producen somnolencia, ¿sí? Además de aliviar el dolor, porque la morfina es un medicamento que se utiliza para aliviar el dolor, producen somnolencia. ¿Qué quiere decir la palabra somnolencia? ¿Somno qué? Somnolencia. Somnolencia. ¿Sueño? Ajá. Sueño. De ahí viene. Viene de sueño. Vamos bien. Pero, bueno. Ajá, pero ¿qué es somnolencia? O sea, tiene que ver relacionado con el sueño. Está relacionado con el sueño. ¿Es un ¿Significa que ha perdido relajante la o...? conciencia? En cambio, Es un relajante. Ya. Ajá. Ahí va. Es un relajante. Somnolencia. un relajante para dormir. Exacto. Te va a producir exceso de sueño. Entonces, Ajá. no solo va a ser un está medicamento que va a aliviar un dolor, sino que también va a producir exceso de sueño, cosa que tampoco es muy buena, que digamos. Por eso la morfina es un medicamento que es sumamente controlado y lo usan en dolores extremos. ¿Ya? Cuando ya no pueden controlar con absolutamente ningún analgésico, ahí acuden a la morfina. Ahora, hay estimulantes que son alucinógenos también, como la cocaína, por ejemplo, ¿sí? Que es capaz de producir alucinaciones, las personas creen que están viviendo en un mundo donde realmente no están, ¿ya? Pero hay otros estimulantes como la nicotina, por ejemplo. ¿Dónde está la nicotina en él? ¿En él? ¿Dónde está la nicotina? ¿Dónde encontramos la nicotina? ¿Drogas? ¿Dónde? ¿Las drogas? No, ¿Pastillas? no. Los alcaloides. Es un alcaloide, obvio, pero ¿dónde lo encontramos? ¿En las hojas de la planta del tabaco? En el tabaco. Wikipedia. Entonces, sí, seguro. Para la forma como respondió, seguro. Ya, en el tabaco nosotros encontramos la nicotina. Y la nicotina no tiene el mismo efecto que la cocaína a nivel del sistema nervioso central, pero también produce alteraciones, ¿sí? Y no solamente en nuestra mente. ¿Qué pasa con las personas que fuman cigarro o tabaco por largos periodos de tiempo? Puede Y provocar ponen sus o pulmones sea, se malogran. es diferente porque, bueno, hay montones que Y los salen pulmones. tipo, te puede dar cáncer, te llenan los Cáncer, pulmones, por te eso cega, sus pulmones se o malogran. espérate. te provoca bastantes enfermedades. Provoca
provoca diferentes enfermedades. Ajá. No a corto plazo, pero a largo plazo seguro vas a padecer un cáncer de pulmón. Claro, pues dice que no hagas exceso a eso, creo. Fumar en exceso es malo. correcto. Todo en exceso es malo, pero específicamente los alcaloides son sumamente dañinos, por eso se deben evitar al máximo. ¿Y por qué digo evitar al máximo? Porque hay situaciones donde hay enfermos, por ejemplo, enfermos terminales que tienen dolores sumamente fuertes, que son incontrolables, y que pues tienen que los médicos acudir a la morfina para poder aliviar el dolor. O en personas que están infartadas también acuden a la morfina cuando el dolor es muy fuerte, también para bajar un poco el dolor. Pero como les he dicho desde el principio, son sustancias que son controladas, ¿bien? Y que pues de manera controlada puede aliviar síntomas, pero con uso loco, un uso cualquiera, pues nos van a provocar mucho daño. Bien, es por eso que acá tenemos que el uso prolongado y sin control o por placer de estas sustancias puede producir, además de las enfermedades que ya me han nombrado, como cáncer, por ejemplo, ¿ya? Pueden producir adicciones. Y las adicciones afectan la salud física, mental, social de una persona. Entonces las adicciones no solamente son adicciones a el tabaco, adicciones a la cocaína, adicciones a la marihuana, que son alcaloides, estos tres, también pueden ser adicciones al alcohol, adicciones al juego, ¿sí? Cualquier tipo de adicción va a provocar un daño en su salud física, en su salud mental y en su salud social. Bien. Entonces, ya que hemos estudiado el día de hoy los alcaloides, que son compuestos que nosotros observamos, que vemos tal vez en la televisión, que hemos escuchado en algún momento y que debemos conocer cuáles son sus efectos, cuáles son sus pros y sus contras, porque no todo es malo. Como ven, lo podemos usar como medicamentos, pero también pueden producir daño. Entonces, ahí debe existir siempre un equilibrio, ¿ya? Ahora, preguntamos, ¿qué son los alcaloides? Vamos a responder estas preguntas referentes a lo que hemos estudiado hoy. ¿Qué son los alcaloides? ¿Quién me dice qué es un alcaloide? Nadie, o sea, yo tengo media hora hablando y nadie me dice que es un alcaloide, no puede ser. Son compuestos orgánicos y hidrógenos también. ¿Ya? Son compuestos orgánicos que en su estructura principalmente tienen carbono, ¿sí? Pero que también tienen hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Específicamente nitrógeno, ellos son nitrogenados, ¿sí? Son dos anillos que se encuentran unidos y comparten un átomo de nitrógeno. Eso es un alcaloide, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones cumplen los alcaloides naturalmente en las plantas? ¿Qué funciones cumplen los alcaloides en las plantas? Uy. Ya lo vimos por ahí. Ay, sí. Como defensas naturales. Se me fue. Defensas naturales ¿Ya? contra los qué? animales y los hongos. Muy bien. Los alcaloides, acá tenemos que las plantas lo utilizan como defensas naturales contra la acción de animales, contra la acción de bacterias y contra la acción de hongos. Entonces, para las plantas el alcaloide no es dañino, al contrario, la protege. ¿Ya? Dañino es para los humanos que la usan en exceso, pero para las plantas no. Ahora, ¿cómo se obtienen los alcaloides de los vegetales? De las partes de las plantas. De las partes de las plantas, muy bien, pero ¿qué más? ¿Todos los alcaloides los vamos a obtener de la misma manera? Acerca de las plantas, o sea, Ya, ¿de qué parte de las plantas vamos a obtener el alcaloide? De las hojas. De las hojas.
Ya, entonces, por ejemplo, la cafeína yo la obtengo de las hojas del café, Semillas, semillitas, semillitas, de las semillitas, semillas, semillitas. ¿verdad? De las semillas del café. Bien, entonces podemos obtener los alcaloides de los vegetales de distintas partes, ya sea la semilla, ya sea las hojas o las raíces. Pero hay algo más en relación a eso. Hay algo más. ¿Qué será? Uy, a ver. A ver, de la forma como se obtiene. Ya sabemos de dónde. Ya sabemos de dónde se obtiene. Pero ¿cómo? Si el alcaloide en Sustrayéndolo. una planta está en forma de sales, ¿cómo se obtiene? Sustrayéndolo. Extrayéndolo con... Dijo sustrayendo. Ah, yo escuché Me extrayendo. confundí, No. cállate. Ah, Extrayéndolo con Aminoácidos. agua. ah, con agua. Agua. H2O. Exacto. Si en las plantas el alcaloide está en forma de sal, ¿sí? Lo vamos a extraer con agua porque es soluble, es hidrosoluble. Pero si el alcaloide se encuentra en forma liposoluble, lo vamos a extraer ¿con qué? ¿Se acuerdan? Les nombré varios. Eso, por ahí va. Como dijo en antes, ay, Por ahí va. A ver, ¿cómo era? Solventes orgánicos. Con solventes orgánicos. Si el alcaloide lo tenemos en una planta y esa planta tiene o está en forma liposoluble, lo vamos a obtener con solventes orgánicos. ¿Con cuáles? Pues puede ser alcohol, puede ser ácido clorhídrico, puede ser éter, cloroformo, ¿ya? Cualquier solvente. Pero deben utilizarse este tipo de materiales para poder extraerlo si es liposoluble. ¿Ya? Ahora, continuamos acá. ¿Qué efectos producen los alcaloides en el ser humano? ¿De qué depende? alucinaciones. Alucinaciones. Muy bien. ¿Qué más? Mareos, Mareos. Cansancio o no. fatiga, Miss, Agotamiento, fatiga, obviamente. Fatiga. Ajá. Por ejemplo, Es que ¿qué como alcaloide Vía es? tiene ebrio. Y no, mentira. Ebrio. ¿Qué tiene que ver ebrio? Pero, ¿Dónde ¿no te Ebrio. acuerdas? Has tomado un El poco, el has tomado un poco de alcaloide, alcohol el y alcaloide. estuviste teniendo estos síntomas. Cuando te vi, estuviste tomando por ahí, un poco querías probar, y esos fueron los síntomas que dio. Y yo cuando he ido por tu casa. Ya te delataron Claro, ya. claro, No, yo por no ahí. soy Yuli. Estuvimos paseando, La otra vez que estuvimos paseando, por ahí. No, Brother, no, hemos Te comido ganó la helado. curiosidad. bestia, Así, alto ahí. esos son los síntomas, Alto mis ahí. fatiga, Sigue. Para cansancio, empezar, que dolores. este tipo de sustancias, por todos, este tipo de sustancias no deben utilizarse de manera Hasta Yuli también toma. indiscriminada, igual el alcohol, ¿ya? Entonces, vamos a tener un poco más conciencia con respecto a eso. Ustedes ya son grandes y ya saben cuáles son los efectos positivos y los efectos negativos de esta sustancia. ¿Qué efectos positivos? No tiene ninguno. Por ejemplo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central por excelencia. Por eso las personas cuando consumen mucho alcohol, hay personas que les da por llorar, hay personas que se duermen porque tienen el sistema nervioso central completamente deprimido. Sin contar con que afectan el hígado también. Entonces, el hígado es el órgano de nuestro cuerpo que produce la mayor cantidad de enzimas. Las enzimas son las que van a procesar las sustancias en nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro hígado se daña, fuimos. ¿Ya? Entonces, cuidado con el uso indiscriminado de este tipo de sustancias. Por eso que tienen que conocerlas y conocer los efectos de cada una de ellas. No es nada más utilizarlas porque sí, sin saber cuáles son las consecuencias.
¿Ya? Así que ahí, ojo y mosco con eso. Ahora, ¿qué efecto produce, por ejemplo, la cocaína? La cocaína, hablamos que era un alcaloide euforizante, ¿verdad? Es un alcaloide que produce alteraciones de la realidad. Pero la Sí. morfina tendrá el mismo efecto que la cocaína. Morfina. La Supongo que morfina tendrá el mismo efecto que la cocaína. sí, creo. ¿Sí? A ver, ¿quién va por sí? ¿Quién lo apoya o le lleva la contraria? ¿Hay más? ¿Dónde están los demás? Nadie. Solo Etienne va a tener nota hoy. Ah, ya. Entonces, los alcaloides como la morfina no pueden tener el mismo efecto que la cocaína. La cocaína es euforizante. Ya. La morfina es un depresor del sistema nervioso central. ¿Recuerdan que les dije que la morfina producía somnolencia? Ah, ya. Que era exceso de sueño. Sí, sí. Entonces, eso se produce cuando el sistema nervioso central está completamente deprimido. Ahora, una persona que ha consumido cocaína no va a tener exceso de sueño, No, va alucinaciones a más bien. tener exceso de estar despierto, ¿verdad? Claro. Y de ver cosas que no son. Es como tomar café, algo así. ¿Cómo tomar café? Por supuesto, porque el café es una droga. ¿Por qué es una droga? Porque produce adicción. ¿Por qué? Porque tiene alcaloide. El café es un alcaloide. El café lo extraen, o mejor dicho, el café con cafeína es el alcaloide. Es por eso que las personas que están acostumbradas a tomar café, consumen y consumen café todos los días, pero el día que no lo tienen, están mal, les duele la cabeza, no hayan qué hacer y tienen que buscar donde sea tomarse una taza de café. Entonces se dan cuenta que aunque es un alimento, entre comillas, porque no alimenta mucho, pero aunque lo consumimos en el día a día, pues también produce adicción. Y cuando no lo tenemos, produce el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Que vas a estar mal, te vas a sentir mal, te va a doler la cabeza, te va a dar mareos, te va a dar cualquier cosa y hasta que no tengas el café no te vas a curar. Eso es lo que produce. ¿Ya? Entonces son también alimentos que nosotros consumimos y que no tienen efectos positivos para nuestra salud. Al contrario, nos produce daño. El café con cafeína. Ojo, porque hay cafés que son descafeinados. Bien, entonces, ¿de qué manera afecta la salud física y mental, además de social, el uso de algunos alcaloides? ¿De qué manera afecta el uso de los alcaloides a la salud física, mental y social? Creo que en la Todos con física. las cámaras encendidas. Ah, uy. Ya, entonces, Ana Paula, Jamie, Camilo, todos con las cámaras encendidas. Camilo, ¿de qué manera afecta el uso de los alcaloides a nivel social, a nivel emocional, a nivel personal? Camilo, ¿estás ahí? No. Ya, Etienne. ¿Mm? ¿De qué manera afecta el uso de alcaloides? Creo La que salud mental, social, emocional, personal, familiar. ¿Qué son los alcaloides, chicos? Son drogas. ¿Y de qué manera va a sí, afectar una droga? Pues va a afectar tu salud física. Te va a provocar dependencia. Vas a buscar cualquier Eso se lo cosa encuentra o en vas a buscar qué el hacer cualquier alcohol, cosa con las tal de pastillas conseguir drogadas, la marihuana, el tenis. esa droga, como la marihuana, vicio. la cocaína. Es un vicio. Y en pocas palabras, un vicio. Exacto. Entonces, ¿trae algún efecto negativo el consumo? ¿Algún efecto positivo este tipo de alcaloides? No, son puros efectos negativos. ¿Ya? Ujú. Entonces vamos a tener un poco en cuenta a la hora de conocer los compuestos químicos que se encuentran por ahí, que nosotros vemos, observamos tal vez un poco de lejos, pero no conocemos sus efectos. Bien, espero que les haya gustado la clase de hoy.
les voy a dejar una práctica para ver que prestaron atención en la clase. Ya, mis.